Y quisiera que vayamos al Evangelio según San Juan. He estado meditando en la palabra del Señor, he estado pidiendo al Espíritu Santo, Señor, ¿qué más puedo traer? ¿Qué más puedo traer a tu pueblo que necesita escuchar un mensaje de tan trascendencia de esta celebración y de este tiempo que estamos viviendo, este tiempo que como hijos de Dios estamos celebrando? Porque, como se han dado cuenta la mayoría de ustedes, mis hermanos, de que en esta congregación, esta iglesia, pues lo que predicamos y lo que nos hemos centrado desde el inicio, pues ha sido la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana o en esta noche, o en este día, mejor dicho, estamos celebrando precisamente eso, esta obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estaba preguntando, ¿qué más puedo traer? ¿Qué más podemos aprender acerca de todo lo que hemos venido predicando todo este tiempo? Y para muchas congregaciones es muy posible de que ellos tengan que traer algo alusivo a esta fecha, pero nosotros hemos venido enseñando y predicando esto por todo el tiempo. Entonces, estaba pidiendo pues la dirección del Señor y meditando en su palabra. Y a medida pues que uno se compenetra y empieza a estudiar, no solamente para este día, pero durante estos tiempos que estamos pues trayendo la enseñanza referente a escatología y acerca del nuevo pacto, y cada vez que yo me compenetro en la palabra, cada vez que empiezo a meditar en la palabra de Dios, mi espíritu se maravilla, o mi mente, mi corazón queda maravillado pues de la riqueza que tiene Dios en su palabra y de saber de todas las cosas de que Dios ha hecho, y el plan de Dios y la perfección de su plan, ¿cómo puedo decir? Abruma mi entendimiento y mi corazón, y de darle gracias a Dios por darnos el privilegio de conocerle y por Él abrir nuestro entendimiento para poder entender realmente su palabra, para poder entender con la verdad, el verdadero significado de esta obra que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Entonces, quisiera que empecemos pues en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Vamos a leer hasta el versículo 13. Sentí bien fuerte en mi corazón esta mañana de poder empezar con estos versículos. Y dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra,
y por la inspiración de tu Espíritu Santo al tú revelarnos, Señor, a través de tu palabra, tu entendimiento. Y yo oro, mi Dios, en el nombre de Jesús, de que tú hables a nuestro corazón y de que podamos realmente tener esta revelación del significado, Señor, de este tiempo, del significado de lo que estamos celebrando en este día. Hablo, Señor, revelación en nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo y que podamos realmente percibir tu verdadero propósito y conocer tu voluntad perfecta en el nombre de Jesús. Amén. Acabamos de leer uno de estos maravillosos pasajes de la palabra de Dios, en donde donde la palabra de Dios nos revela acerca de la posición de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él estaba y el tiempo de que Él tomó en unión con el Padre y el Espíritu Santo en un total acuerdo de poder llevar a cabo este plan que era tan necesario y no había otra forma de traer solución al problema de la caída del hombre que ocurrió en el huerto del Edén. Lo que quiero decir, mis hermanos, es de que estamos celebrando en este día uno de los acontecimientos más inmensos o increíbles, o poder decir más grandiosos de la historia de la humanidad. Yo personalmente no podía percibir la magnitud y la profundidad de este significado de la obra de nuestro Señor y de lo que estamos celebrando ahora. Y quisiera pues de que pongamos énfasis, mis hermanos, de que estamos celebrando este tiempo de algo que ocurrió hace 2000 años atrás y de que cambió el curso de esta humanidad, cambió el curso de la historia de la humanidad. Y como lo he dicho anteriormente, la obra redentora o la cruz del Calvario es como si fuera la bisagra de la humanidad, en donde hay un tiempo pasado y de aquí empieza algo nuevo. Entonces, mis hermanos, estamos celebrando en este momento algo que es sin precedentes. Y es precisamente el amor que Dios tiene por su creación, por la humanidad. Y quisiera pues de que tomemos conciencia de este momento, no en una forma, me permiten decir esto, no en una forma religiosa, porque uno se puede convertir religioso en celebrar estas fiestas o festividades o la Pascua, como lo conocemos, y uno se puede convertir en religioso. No estoy hablando de eso, estoy hablando, mis hermanos, de tomar conciencia del verdadero significado de este tiempo y de este día y de esta celebración. Si podemos poner eso en nuestra mente y en nuestro corazón de la realidad que ocurrió hace 2000 años atrás y de la cual hasta el día de hoy todavía sigue y permanece latente y vivo en el corazón de cada uno de sus hijos, y debería ser así. El problema es de que nosotros a veces podemos caer en religión o en tradición y celebrar algo como esto, como cualquier otra festividad en el calendario que tenemos. Pero no, mis hermanos, este es un momento en el cual todo cristiano que realmente ha llegado al entendimiento de la palabra de Dios, necesitamos poner verdadera conciencia y ver lo que significa celebrar este tiempo. Y el cual lo vamos a hacer al final de esta prédica, pues vamos a tomar la cena del Señor, vamos a tener la comunión como lo conocemos. Pero, mis hermanos, quisiera pues de que esto quede claro. Estamos al ver
el plan de Dios. A mí me abruma, le voy a decir personalmente, en estos últimos días que he estado meditando aún más en la palabra, cuando el Señor habla a nuestros corazones referente a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, nos hace y podemos ver a través de la revelación el entendimiento que tenemos ahora referente a nuestra identidad, nuestro caminar y quiénes somos ahora y qué es lo que Dios hizo a través de Cristo Jesús en su obra redentora, y empezamos a vernos en esta dimensión que antes no lo conocíamos antes. Porque no se nos había enseñado, a pesar que ha estado en la Biblia desde el inicio, cuando fue escrita. Estuvo ya allí, pero nosotros no lo podíamos ver. Pero el Señor no solamente nos limita a conocer esto de nuestra identidad, pero tiene aún mucho más para poder revelarnos en su palabra y poder entender el verdadero significado de este tiempo, el verdadero significado de esta obra que Él vino. Acuérdense de que es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en mutuo acuerdo que tomaron plan de llevar a realizar esta obra de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos a hablar, a meditar en la palabra del Señor, de que en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. O sea, estamos hablando aquí, mis hermanos, de nuestro Creador, de un ser que creó todas las cosas que vemos, visibles e invisibles, que está en la eternidad, pero por su amor, por su gran amor que tiene hacia su creación, hacia la humanidad, Él salió de esa dimensión de la eternidad y tomó lugar en el tiempo y se hizo hombre. No sé si ustedes pueden darse cuenta de esto, de que el ser que creó todas las cosas que podemos ver y no ver, salir de esa posición, el Padre enviando a su Hijo para que sea como uno de nosotros, se haga hombre. Y esto a mí me maravilla porque nuestro Dios, un ser eterno, sale de esa posición, de esa dimensión de la eternidad y toma lugar en el tiempo, en esta dimensión del tiempo y del espacio, en la cual Él no estaba sujeto en esa dimensión, porque Él es eterno. Entonces, por su gran amor que tiene a cada uno de nosotros, la humanidad, su creación, Él vino y se hizo hombre. Dice aquí en la palabra del Señor de que Él vino a los suyos. Primeramente, de que Él vino, dice Juan el Bautista. En el versículo 5 es lo que realmente quiero que veamos. Dice, la luz, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mis hermanos, nuestro Dios Todopoderoso, cuando Él se hace manifiesto y viene a este mundo y toma posesión en este mundo, en la dimensión de este mundo, en donde el tiempo y el espacio lo limitan, porque Él no estaba limitado anteriormente a esto. Entonces Él toma esta decisión entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, toman esta decisión de venir a esta dimensión. ¿Para qué? Para que nosotros podamos realmente conocerle y entender lo que realmente vida es. Entonces, mis hermanos, cuando Él viene al mundo y toma posesión aquí en el mundo y se hace como nosotros, obviamente Él viene sin pecado porque es concebido por el Espíritu Santo. Pero nos damos cuenta, mis hermanos, en este pasaje, el amor y la intención de nuestro Dios, de que como Dios en la Trinidad, Dios Trino, ellos en conjunto trabajan juntos para llevar a cabo esta obra perfecta. Y su obra de redención de Dios es perfecta.
Me refiero en el sentido de la obra misma, como lo hemos venido aprendiendo, de que, que su obra fue completa y perfecta y suficiente. Pero no solamente eso fue perfecto, sino todo desde el inicio. Su obra fue perfecta. Y lo que ellos tenían en mente, lo que Dios tenía en mente al enviar a su Hijo, es de restaurar la relación que se perdió en el huerto del Edén. Pero no solo fue eso, mis hermanos, porque Él vino también con otros propósitos que los vamos a estudiar, no hoy día, pero a medida que vayamos estudiando estos estudios acerca de escatología. A mí me parece maravilloso, por ejemplo, cuando vamos a Gálatas, en el capítulo 4 de Gálatas dice en el versículo 4 de Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Quisiera de que pongamos atención en esto, mis hermanos. Se me está pasando la hora porque quiero terminar, porque tenemos que tener esta comunión. Y en realidad no he llegado al centro del mensaje. Quisiera de que veamos esto, mis hermanos, de la perfección del plan de Dios. Es por ello que enfatizamos tanto en esta obra redentora de que su plan fue perfecto. Su plan fue perfecto en su obra en sí, en todo lo que aconteció en la obra de nuestro Señor Jesús. Pero su plan no empezó, la perfección de su plan no solamente fue desde el momento que Él vino a la cruz o fue arrestado. Su plan de Él está ya desde antes de la fundación del mundo. Inclusive antes de que nuestro Señor Jesús naciera de María. Pero su plan de Dios fue perfecto, porque aquí dice en este versículo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahora, ¿cuál es el cumplimiento del tiempo? Ha tenido que haber el preciso momento en el cual el Hijo de Dios es manifiesto. No tiene que ser años antes o años después. Ha tenido que haber sido el perfecto momento para que Dios envíe a su Hijo. Tal vez ni un día más ni un día menos. Porque aquí vemos, mis hermanos, de que Dios tiene este propósito y el plan de Dios es perfecto. Porque Él sabe, porque Él está fuera de esta dimensión del tiempo y del espacio, porque Él es un ser eterno. Entonces Él tiene todo el entendimiento y el conocimiento, porque Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Entonces nos habla acerca de que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Quiero centrarme en esto, en el cumplimiento del tiempo. En el libro de Efesios habla bien parecido también en el capítulo 1, versículo 10, donde dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Si Dios, hermanos, si Dios es un Dios perfecto en todas sus acciones, en todos sus planes, también nos incluye a cada uno de nosotros. Si Dios tuvo el plan de enviar a su Hijo en el cumplimiento del tiempo, justo en el tiempo que Él tenía que venir. Y la palabra nos da explicación por qué. No lo vamos a hacer ahora, pero quiero hacer alguna reseña. Esto es lo que me maravilla. Y cuando leemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, en el versículo 8 creo que está, en donde dice, en la segunda parte del versículo donde dice, y el Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio del mundo. Nos está hablando acerca del plan de Dios, de que el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, iba a ser inmolado desde
el principio del mundo. Y el Señor tiene lo mismo para nosotros, de que nosotros, dice que ya nos predestinó, y ya nos conoció y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos hechos a la imagen de su Hijo. Y lo que quiero llegar, mis hermanos, es acerca de este plan perfecto. Porque muchos de nosotros tendemos a caer, tal vez, como dije al inicio, en religiosidad y empezamos a decir, vamos a celebrar la Pascua. La Pascua, que significa saltar por alto o pasar por alto, porque justamente en este tiempo, cuando celebramos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, los judíos celebran la Pascua. ¿La Pascua de qué? La Pascua, el tiempo cuando Dios, por medio de Moisés, liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, cuando envía a Dios la última plaga de que todo primogénito va a morir si el faraón no deja ir a Israel, entonces, en ese momento, el pueblo de Israel matan al cordero y con la sangre del cordero ponen en los linteles de las casas para que cuando venga la muerte pase por encima de esa casa donde haya un primogénito o el primer hijo. Si es que esa casa no tiene la sangre en los linteles, entonces la muerte entra en esa casa y el primogénito muere. Entonces el pueblo de Israel celebra esta fecha de que cuando viene la muerte y todos han puesto en sus linteles, han puesto la sangre del cordero que fue sacrificado y lo ponen en los linteles, entonces viene la muerte y cuando ve la sangre pasa por encima. Y esto significa la Pascua, por encima. La palabra Pascua viene del hebreo que se pronuncia Pasach, P-A-S-A-C-H, que significa saltar por encima o pasar por encima. Entonces, justamente cuando nuestro Señor Jesucristo va a la cruz del Calvario, es precisamente la fiesta de los panes sin levadura, que también significa la Pascua. O sea, la fiesta de los panes sin levadura es la Pascua para el pueblo judío. Entonces, justamente nuestro Señor Jesucristo muere en este tiempo de la Pascua, cuando los judíos celebraban también la Pascua. Entonces, ahora nuestro Señor Jesucristo, como nos habla en Corintios 5, 7, dice de que Jesús, Cristo, es nuestra Pascua. Jesús es nuestra Pascua y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo la muerte no nos puede tocar. Entonces, mis hermanos, el plan de Dios al salir de la eternidad y entrar en esta dimensión del tiempo, su plan fue perfecto porque Él vino en el preciso momento cuando Dios lo planeó que Él tenía que venir. Y a mí, mi espíritu se maravilla, como decía antes, cómo Dios, en su plan, Él lo tenía ya planeado perfecto. No sabemos de que es de antes de la fundación del mundo. Pero si podríamos ir a Daniel por un minuto, por favor, al libro de Daniel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9. Y este libro, las visiones y las profecías de Daniel, lo vamos a estudiar cuando estemos pues estudiando acerca de escatología. Y quiero leer estos versículos porque tiene que ver con lo que está ocurriendo y con lo que estamos celebrando en este día. Está viendo acerca de una profecía que Dios le dio a Daniel acerca de
del Mesías que iba a padecer en este tiempo, en el año 27, cuando él se presentó y fue bautizado. Miren, leamos en el capítulo 9. Vamos a leer del versículo 24. Porque aquí en este versículo 24 habla Daniel acerca del propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hace con exactitud, como lo vamos a leer. Versículo 24 dice: 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación o transgresión, en otra traducción lo dice, para terminar la transgresión. Aquí hay 6 puntos importantes por los cuales nuestro Señor Jesucristo viene. Y dice: para terminar la transgresión, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hay seis aspectos o 6 propósitos que los vamos a estudiar más detenidamente cuando tengamos estos estudios de escatología. Vamos a ir a estudiar este pasaje. Pero dice en el versículo 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Está hablando, mis hermanos, aquí esta es una de las profecías más exactas que Dios nos da en el Antiguo Testamento. Está hablando de la profecía de las semanas, el cual lo vamos a estudiar. ¿Qué es lo que le está dando el entendimiento aquí Dios a Daniel? Es de que van a haber 70 semanas, 490 años desde el momento de que se empieza a construir o reconstruir las paredes de Israel. Desde ese momento que el rey Ciro da la orden de reconstruir las paredes, desde ese día, dice, van a haber 490 años que van a transcurrir en donde dice el Mesías va a venir. Y mis hermanos, cuando lo veamos en el estudio nos vamos a dar cuenta del plan exacto que tiene Dios. Y justamente aparece nuestro Señor Jesucristo en el preciso día, en el día 483 años desde que dio la orden el rey Ciro hasta donde nuestro Señor Jesucristo es bautizado, y de ahí queda una semana más que lo vamos a estudiar, por favor, eso lo vamos a ver más detalladamente. Pero a lo que quiero llegar, mis hermanos, es de que el propósito de Dios en enviar a su Hijo, primeramente fue de restaurar esta relación que se había roto en el huerto del Edén. Porque en su mente, en su corazón, primeramente estaba puesto esto, su creación. Pero no solamente era el único propósito, Él vino con otros propósitos de cumplir la prevaricación, cumplir lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Vino a poner fin de un sistema que había estado funcionando desde hace 1400 años. Y es el antiguo pacto. Y vino también, lo vamos a estudiar, por favor, esto lo vamos a estudiar bien claro. Vino también a iniciar algo y vino a terminar algo. Vino por eso es lo que estaba diciendo de que la cruz del Calvario y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es la bisagra de la humanidad, en donde hay un pasado y a partir de este momento empieza algo nuevo.
Él vino a terminar algo que había empezado y había sido afectado en el huerto del Edén con la transgresión, con la desobediencia de Adán y Eva. Pero Él vino a terminar esa edad, Él vino a terminar ese siglo, y de ahí en adelante Él empezó algo nuevo, nuevo para toda la humanidad e inclusive nuevo para los judíos también, porque cuando leemos esta palabra del Señor en Juan 1, donde dice que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron y no lo conocieron. Porque Él vino a los suyos, a su pueblo, los judíos, pero ellos no lo recibieron y no lo conocieron. Pero gracias a Dios, hasta la fecha podemos dar el entendimiento de que hay muchísimos judíos que han llegado realmente a conocer a Cristo como su Mesías. Y ahora el pueblo gentil, quien somos nosotros, porque a partir de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, en adelante Dios ha creado algo nuevo que no existía en el pasado. Es algo totalmente nuevo. Y esa nueva creación somos usted, mis hermanos, y cada uno de nosotros que hemos llegado y hemos nacido de nuevo. O sea, mis hermanos, el significado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es algo sin precedentes. Es algo de que podemos ver si nuestros ojos pudieran ir a la historia y ver todas las cosas que han ocurrido en el transcurso de esos 2800 años desde la creación hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por 1400 años desde que fue iniciada la ley de Moisés hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Y desde este momento hasta el día de hoy, 2000 años, mis hermanos, hemos estado viviendo en una dimensión de que no existía antes. El problema de que muchos en el cuerpo de Cristo no hemos visto las maravillas y de saber que estamos viviendo en un cielo nuevo y en una tierra nueva. No lo podemos ver porque desconocemos el verdadero significado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y es absolutamente, como se dice en inglés, se dice mind blowing. Maravilla nuestra mente el conocer el plan de Dios y lo que Él ha tenido preparado desde antes de la fundación del mundo. Y nos damos cuenta de que cuando llegamos a Cristo y vemos el sacrificio que Él hizo, y vemos la cruz, vemos el padecimiento, vemos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Se dan cuenta, hermanos. Se dan cuenta de que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel tenía que sacrificar un cordero, lo llevaban al sacerdote y el sacerdote le cortaba el cuello. Porque eso es lo que tenía que hacer. No se ve muy bien, no se escucha bien tal vez, pero esa es la realidad. Tenía que cortarle el cuello al cordero y derramar su sangre. Y luego ponerle en el the brazen altar, en el altar donde se quemaba al cordero. La palabra del Señor dice de que nuestro Señor Jesucristo, cuando Juan el Bautista le vio venir a nuestro Señor Jesucristo, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo es la ofrenda, es el sacrificio perfecto. Es el Cordero de Dios del mundo, no solamente en el pueblo de Israel, del mundo. Este es el Cordero de Dios. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo lo arrestaron, ustedes saben que hemos estado viendo últimamente la película de la Pasión de Cristo. Ustedes se dan cuenta de lo por la cual Él padeció y pasó. Bueno, eso no se le hacía a un cordero en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento simplemente se le cortaba el cuello y derramaban la sangre y la expiación estaba hecha. Pero vemos aquí al Cordero del mundo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él tuvo que padecer, Él tuvo que pasar por todo ese padecimiento
Porque eso no es lo que se le hacía a un cordero. Pero nuestro Señor Jesucristo lo pasó por eso. Tuvo que pasar por eso. Porque en el libro de Isaías, en el capítulo 52, al final nos habla Isaías, dice de que Él fue inmolado, no sé si inmolado, desfigurado, más que cualquier otro hombre, dice. O sea, de que cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, vemos de que hay alguien ahí, pero no reconocemos si realmente Él es. Era tanto el castigo que le habían dado a nuestro Señor Jesucristo que estaba desfigurado. Y eso es como Isaías lo ve en el Antiguo Testamento. Y cuando vemos las películas que hemos visto, vemos todavía, podemos reconocerlo, pero inclusive cuando se le hace la entrevista no me acuerdo el nombre del artista que hizo de Jesús en la Pasión de Cristo, le hicieron una pregunta y le dijeron, mira, pero la palabra dice de que cuando Jesús estuvo en la cruz era irreconocible del castigo que había tenido. Entonces el artista le respondió y le dijo, miren, nosotros no quisimos ir a ese extremo porque sabemos el significado, pero no quisimos ir a ese extremo porque sería demasiado para la gente de que lo pueda tomar y entender. Pero esa es la verdad, mis hermanos. Pero lo importante, mis hermanos, es de que nuestro Señor Jesucristo tomó esa posición de ese padecimiento por nosotros, para que nosotros por fe, y esto quiero terminar leyendo un pasaje en el libro de los Hebreos. Y esto, Él lo pasó, mis hermanos. Él, sin conocer pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros podamos tomar su justicia, para que nosotros podamos ser justos ante Dios a través de Él. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo toma esos padecimientos, es para que nosotros entendamos de que nuestro viejo hombre, acuérdense de lo viejo y de lo nuevo, porque es toda nuestra vida antes de Cristo que tuvimos. Esta naturaleza pecaminosa que nosotros habíamos recibido de Adán o heredado de Adán por la transgresión de Adán, nosotros éramos ese tipo de personas, teníamos esa naturaleza, esa clase de vida. Pero ahora cuando llegamos a Cristo, nos identificamos con sus padecimientos, nos identificamos con su crucifixión, nos identificamos con su muerte, con su sepultura, y ahora nos identificamos con su resurrección, porque cuando Él ahora resucita en una vida totalmente transformada y nueva, no como la existía antes, pero una vida totalmente nueva. Eso es quien nosotros somos ahora, mis hermanos. El significado de la cruz del Calvario, el significado de la obra redentora, es de que todo lo viejo ha pasado. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Y este plan de Dios que tuvo hace 2000 años atrás, Dios lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Y lo hizo a perfección. No solamente en el tiempo y en las cosas que Él tenía que realizar para que esto fuera a través de las profecías, pero su obra en sí fue perfecta y completa. Mis hermanos, esta obra de nuestro Señor Jesucristo es sin precedentes. Y yo creo que haríamos mal en simplemente celebrarlo y decir, pobre nuestro Señor Jesucristo que tuvo que padecer por mí. No digamos pobre nuestro Señor, porque Él supo qué es lo que estaba haciendo. Él supo a lo que Él entraba. Porque Él dice, escuchen, esto tal vez no sé si usted lo ha escuchado anteriormente. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Y nuestro Señor Jesucristo nunca pecó. O sea que nuestro Señor Jesucristo no lo podían matar a Él. A Él no lo podían matar. Lo desfiguraron
tanto de que cualquier otro hombre natural, normal, hubiese muerto mucho antes de que llegue a la cruz tal vez. Pero él fue tan desfigurado y no murió. ¿Usted se da cuenta de que a él no lo mataron? La palabra del Señor dice que nadie tiene poder para quitarme la vida. Dice, yo la doy. Tengo poder para darle y tengo poder para tomarle. ¿Por qué la muerte no pudo con él? Porque él nunca pecó. O sea, en la cruz del Calvario, él hubiese continuado tal vez. Porque la paga del pecado es muerte. Pero él nunca pecó. Él no podía morir. Y la única forma de terminar con el sacrificio en la cruz es cuando él entregó su vida. Por eso es que dice al Padre, le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él no dijo, ya me estoy muriendo, Padre, ya me estoy muriendo, ya me estoy muriendo. No, él no dijo eso. En tus manos entrego mi espíritu. Porque la palabra dice de que él tiene poder para tomarla y tiene poder para quitarle. Nadie me puede quitar la vida. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Se dan cuenta del amor que tiene nuestro Dios? Y quiero terminar, mis hermanos, antes de empezar con la comunión y la cena del Señor. Quisiera que vayamos, por favor, al libro de los Hebreos. Pero antes de ir ahí, podemos ir a 1 Corintios, antes de leer Hebreos, por favor. 1 Corintios, en el capítulo 5. Rápidamente. En el capítulo 5, versículo 7. Aquí Pablo hablando acerca, pues, de la levadura de los fariseos, o del pecado. Dice en el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Mis hermanos, este versículo quisiera de que cuando esté en casa, medítelo, estúdielo, porque es de revelación. Porque aquí Pablo se da cuenta no se da cuenta, Pablo nos revela nuestra verdadera identidad, quiénes somos en Cristo. Porque aquí entendemos que la palabra es levadura, lo identifica como el pecado. Pero dice en este versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Lo que está diciendo, ustedes son una nueva masa sin levadura, sin pecado. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por nuestra Pascua, que es Cristo, de aquel que no permitió que la muerte venga en nosotros, porque la sangre de Cristo pues nos limpia y nos redime de toda maldad y de todo poder del enemigo. Por eso es que somos una masa sin levadura. Somos una masa limpia, una masa pura. ¿Por qué? Por Cristo nuestro Señor, por la sangre de nuestro Señor Jesús. Vayamos al libro de Hebreos y termino con eso, porque tenemos que meditar en algo también referente a la cena del Señor. Quiero terminar rápido en el capítulo 7 de Hebreos. Voy a leer, escuchen por favor, no sé si ustedes quieren leerlo, pero ustedes escúchenme, que yo lo voy a leer esto, porque este pasaje es digno de escucharlo y conocerlo. Empezando del versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley,
¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la desobediencia, no, de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Este es nuestro Señor Jesucristo, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de Él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, hablando del antiguo pacto, a causa de su debilidad e ineficacia. Debilidad y ineficacia del antiguo pacto. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza de lo nuevo, para la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juro al Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, hablando de nuestro Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas nuestro Señor Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituyó sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por la revelación de tu palabra. Porque, Señor, somos hijos tuyos hechos a la imagen de Jesús. Y tenemos, Señor, ahora en esta nueva creación que tú has hecho en nosotros, podemos caminar en esa certidumbre, en esa confianza de que quienes somos, de que porque tu obra fue completa y perfecta. Y ahora, Señor, tú estás sentado a la diestra del Padre. Señor, y tú en tu gracia, tu amor y tu misericordia nos has hecho sentar juntamente contigo. Gracias, mi Dios, que tú has llenado nuestras vidas de toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y lo creemos, Padre amado, por fe y en revelación de tu palabra. Gracias por este precioso sacrificio. Gracias por tu obra completa, Señor, que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Y por lo que tú has hecho, Señor, en el universo, por tus propósitos y tu plan que es perfecto. Gracias, mi Dios, y en este día celebramos esto, de tu obra redentora, de este plan perfecto, de que tú hiciste, Señor, y lo tenías ya hecho desde antes de la fundación del mundo. En este momento, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén.